Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 3. Karasuba evaluó cuidadosamente a su oponente mientras él permanecía confiado frente a ella con esa sonrisa exasperante en su rostro. Sostenía su espada con destreza a pesar de su aparente descuido, y su físico denotaba fuerza, basada en tamaño, alcance y potencia. A pesar de ello, se movía con una sensación de control y fluidez que contradecía su aspecto brutal. Ya había demostrado el poder de invocar su espada y hielo. Si tenía dos, podía tener más, a diferencia de ella, que se limitaba a su manejo de la espada. Era casi definitivamente más poderoso que ella. Bien, se moría de aburrimiento rodeada de todos esos debiluchos. Sin Yume y con Miya fingiendo no ser una asesina, no había nadie que la desafiara. Ya lo sentía, la sangre latía con fuerza en sus venas ante la perspectiva de una batalla contra un enemigo poderoso. Zenitsu Tsubasa y Ayane ya habían sido advertidos de no interferir, pasara lo que pasara, incluso si ella perdía, incluso si moría. Habían pasado tantos años desde la última vez que había tenido una batalla digna de ese nombre, y nadie iba a arrebatársela. Ninguno de los dos se había movido aún, pero ella sabía que el hombre que tenía delante era una bestia. El brillo depredador que la recorrió con la mirada le indicó que había captado cientos de sutiles indicios sobre ella, igual que ella sobre él. Lo que más la emocionaba era que ni la más mínima incertidumbre ni miedo se reflejaba en sus ojos ni en su lenguaje corporal. Estaba completamente seguro de ser mejor que ella. Lo fuera o no, descubrirlo sería glorioso. Por otro lado, Naruto notó que ella había agarrado su espada con el agarre a dos manos, como debía ser, en lugar de su habitual y despreocupado agarre a una mano. Se lo estaba tomando en serio. Bien. Esto prometía ser interesante, aunque tuviera que contenerse hasta cierto punto ridículo. Pero antes de empezar, hubo algo que se sintió obligado a hacer. ¿Soy solo yo o también están escuchando la canción de Mortal Kombat?, preguntó Ayane confundido, buscando a su alrededor la fuente de la música. Lo oigo perfectamente, pero no sabía qué era, dijo Zenitsu Tsubasa. Oye, Ayane, gritó Naruto, captando la atención del usuario de la garra vendada. ¿Juegas a Mortal Kombat? Claro que sí, confirmó alegremente el Sekirei azul. Deberías venir algún día para que podamos jugar. No te hagas amigo de la gente que te va a matar, imbécil. Estalló Zenitsu Tsubasa. Naruto parpadeó, sorprendido por el repentino ataque de ira. Ignorando a la peligrosa, se giró hacia Karasuba. ¿Siempre es así? Bastante bien, respondió Karasuba, sin apartar la vista de él. Tenía la sensación de que intentaba provocarla para que atacara iniciando una conversación con Ayane. Es casi como tener a Sakura de vuelta. Naruto suspiró con nostalgia. Ella también se enojaba mucho y tenía el pelo rosa, y no puedo olvidar que era plana como una tabla. No tan plana como Zenitsu Tsubasa, pero ella no necesitaba saberlo. Maldito bastardo, te mataré. Gritó Zenitsu Tsubasa furioso mientras Ayane casi se reía a carcajadas. Demasiado furiosa como para recordar la orden previa de Karasuba de no pelear, atacó a Naruto con la intención de golpearlo. El hecho de que la canción de Mortal Kombat siguiera sonando sin ninguna fuente aparente no la ayudó a calmar su irritación. Acostumbrada a ser la luchadora más fuerte en cualquier batalla, ella lanzó un ataque directo, que Naruto no tuvo problemas en atrapar de frente y luego usó su mayor tamaño para manipularla y someterla con una mano, con cadenas que brotaban de su espalda para atarle instantáneamente. Ay, no seas así, seguro que eres muy sensible. ¿Qué tal si me dejas lamerte y lo averiguo?, dijo en broma, sabiendo que se irritaría fácilmente. Eso es para Natsuo-sama, maldito pervertido. Gritó e intentó zafarse de las cadenas, pero fue en vano. Por lo que sé de ese tal Natsuo, es más probable que le interese más yo que tú, reflexionó Naruto y la sentó sobre su pie, preparándose para lanzarla lejos. Bueno, adiós.
Karasuba y Ayane observaron a su temperamental compañero de equipo volar con un grito por un momento antes de concentrarse nuevamente en Naruto, aunque Karasuba murmuró idiota en voz baja. Entonces, sobre ese juego de Mortal Kombat, insistió Naruto, mirando de nuevo a Ayane. En ese momento, Karasuba ya no tuvo más que paciencia y se abalanzó sobre él, aunque con mucho más cuidado que Zenitsu. ¿No se te olvida algo?, le gruñó por encima del cruce de espadas. Arara, ¿qué sería eso?, preguntó, parpadeando con inocencia. Organizar una partida de Mortal Kombat con otro jugador es algo muy importante para mí, ¿sabes? Akitsu no juega a nada que no sea Sub-Zero y se le está volviendo inquietantemente buena. No creo que los videojuegos sean tu mayor problema después de que te corte las pelotas, replicó Karasuba con saña y volvió a blandir su espada. Está decidido, dijo Naruto con firmeza. Serás mi amigo. ¿Qué clase de lógica es esa?, preguntó el Sekirei negro por encima del choque del acero y la risa burlona de Ayane. Para el Sekirei azul, esto fue divertidísimo. Y la canción de Mortal Kombat siguió sonando de fondo durante todo este tiempo. Hasta ahora, todas las mujeres que han amenazado con castrarme se han convertido en mis amigas, y esto fue antes de que me volvieran a crecer. Si no querías ser mi amiga, no me amenaces con cortarme, arrancarme ni arrancarme los testículos, razonó Naruto. Claro que esa lista se limitaba principalmente a Tsunade y Sakura, pero el punto seguía siendo válido. ¿Te estás escuchando siquiera?, preguntó Karasuba de nuevo, golpeándose las piernas al mismo tiempo. Naruto saltó sobre la espada baja y la pateó mientras estaba en el aire, lo que obligó a Karasuba a esquivar hacia un lado ya que no podía girar su espada lo suficientemente rápido. ¿Sabes qué? No importa, simplemente muere. Naruto seguía sonriendo mientras la Sekirei, que empuñaba la espada, lo atacaba furiosamente, incluso persiguiéndolo a otros tejados para intentar abrirlo en canal. Era buena, rápida y letal, pero obviamente hacía tiempo que no la desafiaban seriamente. De hecho, se parecía mucho a él en ese aspecto. Hay sed de sangre en tus pasos, cuervo pequeño. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo?, le ronroneó mientras seguía esquivando y parando sus ataques. ¿Sí? Dame más, exigió Karasuba, con la sangre hirviendo de emoción ante esta batalla. Era tan bueno. Quizás tan bueno como Milla o incluso mejor. Quería ver qué tan bueno era en realidad. Como quieras. Él accedió, usando su fuerza superior para apartar su espada y asestó un revés giratorio que la golpeó en la cara. Se aseguró de mantener los dedos extendidos en lugar de cerrar el puño, de modo que solo le picó y le rompió la piel del interior de la mejilla sin herirla de verdad. Karasuba pareció excitarse aún más, pues regresó con el doble de furia. Para diversión e intriga de Naruto, podía oler que se estaba excitando de verdad. Siguieron luchando en un punto muerto durante un par de minutos más, hasta que ella realizó una maniobra inesperada y le infligió un corte superficial en la pierna. Puede que estuviera reduciendo mucho su velocidad y fuerza, pero aún así fue un impresionante trabajo con la espada. ¿Es lo mejor que tienes? Vamos. Dame más, exigió de nuevo, atacándolo con una furia casi salvaje. Al descubrir que su pasión por la batalla era contagiosa, Naruto obedeció y atacó desde abajo, atravesando el techo del edificio mientras blandía la Kusanagi. Sorprendida por el inesperado movimiento, se vio obligada a bloquearlo, pero fue rápidamente superado y su espada fue empujada hacia arriba. Desequilibrada y sin atreverse a soltar su espada, no pudo defenderse del golpe de rodilla en el estómago que explosivamente le sacó el aire de los pulmones. Sí, eso es. Muéstrame lo que puedes hacer. Naruto no pudo evitar divertirse al ver lo loca que estaba por las batallas. Nunca había conocido a nadie tan obsesionado con una buena pelea. Aún así, apenas habían calentado y los tejados ya estaban sufriendo daños. Karasuba, obviamente, no era de los que se preocupaban por los daños colaterales, ni por los transeúntes muertos en el fuego cruzado, pero a él sí. Si iba a matar a alguien, seguro que sería a propósito. Bueno, no puedo volverme loco aquí sin matar accidentalmente a un montón de gente, así que tendrás que perseguirme si quieres seguir jugando. La sonrisa sanguinaria de Karasuba se ensanchó. Le importaban un bledo los humanos, pero si él quería trasladar la pelea fuera de la ciudad antes de que se pusieran serios, le parecía bien.
Con esto en mente, empezó a saltar tras él en cuanto saltó del tejado. Sin embargo, se detuvo sorprendida cuando blandió su espada al aire y se abrió un portal. Contemplando el torbellino multicolor que conducía a un destino desconocido, Karasuba tardó solo un instante en tomar una decisión y atravesarlo. No iba a renunciar a una batalla tan grande solo porque no tenía ni idea de dónde conducía ese portal. Ayane y Tsubasa, que habían regresado hacía algún tiempo furiosos, se quedaron mirando estúpidamente mientras el portal se cerraba detrás de Karasuba. ¿Cómo carajo vamos a explicar esto? Karasuba aterrizó suavemente en un patio pavimentado con grandes piedras y miró a su alrededor con cautela. No estaba segura de qué esperar tras saltar por ese portal, pero esto ciertamente no era todo. Parecía estar en el patio de un enorme castillo de piedra con numerosas torres y almenas que se alzaban hacia el cielo gris acero. Saltando sobre la pared más cercana, se quedó sin aliento por la sorpresa. Definitivamente ya no estaba en Shinto Teito. De hecho, se sorprendería enormemente si estuviera en Japón. No había más que montañas rocosas y escarpadas por todas partes hasta donde alcanzaba la vista, y sabía que no había cordilleras tan enormes en Japón. Además, hacía un frío glacial, con vientos gélidos que calaban hasta los huesos. ¿Por qué demonios alguien construiría una fortaleza como esta en medio de la nada? ¿Qué te parece la vista? La voz del hombre al que había perseguido hasta allí resonó desde arriba. Karasuba levantó la cabeza de golpe y lo vio en cuclillas en lo alto de una torre, todavía ridículamente descalzo y con el torso desnudo, como si estuviera en una playa tropical en lugar de en esa fría fortaleza en el fondo de la nada. ¿Dónde estamos? Le gritó para que la oyeran por encima del viento. No tengo ganas de decírtelo, me temo que tendrás que sacármelo a golpes, si puedes, bromeó Naruto. Karasuba no pudo contener su sonrisa sanguinaria ni aunque lo intentara. Era una decisión con la que sin duda estaba de acuerdo. Si así es como quieres jugar este juego, blandiendo su espada, le lanzó una ráfaga de energía y aire comprimido con la intención de atacar, pero Naruto saltó por encima y la atacó con su propia espada desde arriba. Karasuba esquivó el brutal golpe saltando al patio, dándose cuenta de la sabiduría de su propio movimiento, cuando un corte perfectamente recto apareció a lo largo de la pared. Naruto la persiguió y ambos se lanzaron a una serie de ataques, paradas y contraataques a gran velocidad, mientras una sección de la torre destrozada se estrellaba contra la pared, derrumbándola. Karasuba disfrutaba más de lo que había disfrutado en tantos años. Vivía para esto, para el choque del acero contra el acero, el estruendo de su corazón y las ondas expansivas de los golpes de su oponente resonando en sus huesos. Donde antes el viento le parecía tan gélido que le helaría la sangre si permanecía quieta mucho tiempo, ahora se sentía bien contra su cuerpo ardiente. Ni siquiera notó que sus bragas se habían empapado ni el fino hilillo de excitación que le bajaba por las piernas, demasiado absorta en la pelea como para prestarle atención. Naruto también se lo estaba pasando bien, aunque no al mismo nivel. A diferencia de Karasuba, quien necesitaba darlo todo en la pelea, él tuvo que contenerse. No tanto su habilidad, sino su velocidad y fuerza. No estaba ni cerca de estar bajo mucha presión, pero no esperaba que lo estuvieran. Aún así, la pelea fue agradable a pesar de eso y el olor de la excitación de su oponente era bastante divertido. No había pensado que Karasuba se excitaría tanto con una pelea. A medida que la batalla destrozaba el patio, Karasuba empezó a tener dificultades. Había muchos escombros esparcidos por el suelo debido a varios ataques fallidos, lo que limitaba su maniobrabilidad. Esto era un problema, ya que el alcance y la fuerza superiores de su oponente le hacían peligroso permanecer en un mismo sitio demasiado tiempo. Ya había recibido algunos cortes, además de golpes de sus manos y pies, y cada vez le costaba más mantenerlo a raya, y mucho menos preparar sus propios ataques. Además, para su consternación, los pocos cortes que le había infligido ya habían sanado, lo que significaba que solo un golpe mortal podría abatirlo por completo. Sabiendo que el campo de batalla ya no la favorecía, optó por cambiarlo a pesar de que odiaba incluso esa pequeña retirada. Saltando sobre lo que parecía ser una pasarela de piedra alta entre dos partes diferentes del castillo, e inmediatamente comenzó a enviarle más cuchillas de aire. Naruto los contrarrestó con sus propias cuchillas de aire y respondió lanzándole algunas bolas de fuego.
Karasuba sonrió para sí misma, habiendo sospechado que él sería capaz de usar más de un elemento y cortar las bolas de fuego, disipándolas sin hacer daño. Eso no va a funcionar, puedo cortar cualquier ataque elemental, se burló. ¿Ah? Prueba esto entonces. Naruto respondió con una sonrisa burlona y levantó la mano al cielo. Karasuba levantó la cabeza de golpe y vio la nube de tormenta que se estaba formando y que estaba iluminada desde adentro con algún relámpago ocasional, e instantáneamente dedujo lo que iba a pasar. ¡Mierda!, maldijo y se abalanzó hacia un lado, atravesando un rastrillo abierto y entrando al interior del castillo. Justo a tiempo, un violento rayo impactó en su ubicación anterior y destruyó la pasarela de piedra, además de derrumbar la puerta por la que había saltado. Queriendo salir de la oscuridad y regresar a la pelea, intentó atravesar la pared solo para recibir una desagradable descarga cuando su espada golpeó ineficazmente la piedra, sin hacer nada más que crear algunas chispas. Karasuba miró con incomprensión su espada, con la que antes cortaba acero con facilidad, pero ahora no podía cortar piedra. Aún más desconcertante era que no hacía mucho tiempo había sido capaz de cortar esa misma piedra sin dificultad. Tras ella, una hilera de antorchas se encendió sola, iluminando un camino en la oscuridad total. Apretando los labios y bajando la espada a un costado, Karasuba murmuró para sí misma mientras comenzaba a caminar, con el aliento vaho en el aire frío. Tengo la sensación de que quizá lo subestimé un poco. ¿Qué brujería es esta?, preguntó Kusana, mirando a la computadora con una mirada acusadora. No podía entenderlo. No hacía mucho, le irritaba que Naruto hiciera eso, y ahora hacía exactamente lo mismo. Pulsaba constantemente el botón de siguiente canción hasta que encontraba una que le gustaba. No tenía sentido. ¿Por qué haría eso? Había elegido todas esas canciones porque las disfrutaba. No había ninguna razón lógica para saltárselas, y aún así lo hacía. No tenía ningunas ganas de quitarlas, pero tampoco quería escucharlas cuando sonaban, así que las saltaba una y otra vez hasta que, por casualidad, eligió una que sí le gustaba, y entonces sintió la absurda necesidad de repetirla un rato, casualmente, algo que también le había molestado cuando Naruto lo hizo. Francamente, estaba empezando a pensar que había algún tipo de compulsión indetectable en estos reproductores de música. Kusana-sama?, preguntó Yashima con nerviosismo. ¿Qué? ¿No deberíamos ir a ayudar a Oni-chan? O sea, hablaba de la pelea con el escuadrón disciplinario. Aunque a Kitsune decía que Naruto no corría peligro, no podía dejar de preocuparse. El escuadrón disciplinario había sido el fantasma personal de cada Sekirei durante tanto tiempo que, inconscientemente, había empezado a considerarlos invencibles. ¿Y?, preguntó Kusana sin interés. Bueno, podría lastimarse. Oh, seguro que va a salir lastimado, pero solo porque es un idiota que disfruta de un poco de dolor de vez en cuando. Lo que sea que Karasuba le haga, probablemente yo lo haga peor cuando tengamos sexo. No te preocupes por él, volverá pronto. Supongo. Karasuba avanzó furiosa, empezando a sentirse bastante frustrado con este castillo. Poco después de salir de la entrada derrumbada, empezó a ser atacada periódicamente por todo tipo de extrañas fantasías. Como armaduras animadas, esqueletos andantes, zombis tambaleantes y un sinfín de rarezas. Además de las diversas bestias, también había alguna trampa ocasional, como flechas y lanzas desde la pared, suelos derrumbados, sierras circulares móviles y cosas por el estilo. Durante todo ese maldito tiempo, una música espeluznante y siniestra de origen desconocido no había dejado de sonar, y peor aún, sonaba de tal manera que desestabilizaba constantemente su sentido del peligro. Subía de tono repentinamente, haciéndole creer que la iban a atacar, pero no pasó nada, y se mantuvo en calma solo para que un zombi la agarrara repentinamente del tobillo. Al menos le había enseñado a tener cuidado en cualquier área donde hubiera tierra, era casi una certeza que los no muertos iban a salir de allí. En realidad, todo el asunto la había dejado tremendamente paranoica. Individualmente, ninguna de las cosas que la atacaban era peligrosa, pero todas parecían extraordinariamente hábiles para los ataques sorpresa. No todas las armaduras intentaban atacarla, pero las que lo hacían con extrema rapidez y sin previo aviso. Cualquier rincón o tapiz oscuro podía ocultar a un enemigo, y eso la hacía desconfiar de todo.
Y por muy dura que fuera, ni siquiera ella era inmune al efecto psicológico de ser emboscada constantemente por los muertos vivientes, mientras esa maldita música la ponía nerviosa. La luz de la antorcha era intermitente y creaba profundos pozos de sombras parpadeantes por todas partes, desgastándola aún más. Al menos parecía que había terminado, ya que podía ver la luz natural derramándose en la oscuridad desde lo alto de una gran escalera. Mientras se dirigía a la cima, no pudo hacer nada más que mirar fijamente la cosa que ocupaba la cámara absurdamente enorme. Era un dragón de verdad, con escamas azules brillantes y una cola con púas deslumbrantes. 2 pares de cuernos se curvaban hacia atrás a lo largo de su enorme cabeza. No era como un dragón japonés o chino, con cuerpo serpenteante y extremidades pequeñas, sino uno de estilo occidental, con un cuerpo enorme y extremidades musculosas que terminaban en garras más largas que su espada y más gruesas que su cuerpo. También tenía alas que mantenía pegadas al cuerpo. A juzgar por su tamaño, la cámara era demasiado pequeña para que pudiera desplegarlas con comodidad. Lo que la hizo preguntarse cómo demonios había entrado esa cosa enorme en esa cámara, ya que no veía ninguna abertura lo suficientemente grande como para que pudiera pasar. A menos que el techo se abriera o algo así. ¿Qué demonios?, se dijo a sí misma. Las cosas con las que había tenido que lidiar en la oscuridad habían sido bastante raras, pero un maldito dragón. ¿En serio? Aparentemente al escucharla, la enorme criatura giró su cabeza hacia ella y fijó sus ojos dorados de reptil en ella y exhaló una corta ráfaga de vapor, dejando casualmente al descubierto unos dientes ridículamente grandes. Apretando su espada con fuerza, le lanzó una cuchilla de aire, solo para observar consternada cómo se deshacía en sus escamas sin ningún efecto. No tuvo tiempo de considerar otras opciones de ataque, ya que el dragón, aparentemente molesto por el ataque, respondió con una bocanada de aire y una exhalación ardiente que apenas pudo esquivar debido a su gran tamaño. Aún así, su huir del escuadrón disciplinario terminó un poco chamuscado, lo que agravó el aspecto deshilachado que le daban los cortes previos. Distraídamente, notó que había empezado a sonar una música más rimbombante y de acción. Al ver que el dragón aún se recuperaba de su aliento de fuego, acortó la distancia y le asestó un tajo en la parte trasera de la pata, intentando desjarretarlo. El dragón rugió de dolor y furia cuando su espada atravesó las escamas más débiles de la parte trasera de su pata y contraatacó con esa misma patada. Sin esperar que fuera tan rápido, recibió un golpe de lleno y salió volando. Karasuba se frotó brevemente el pecho dolorido, contenta de no tener ninguna costilla rota, aunque probablemente pronto tendría un moretón que le atravesaría todo el cuerpo. Si esa pierna hubiera estado en mejor posición para patearla, habría muerto. No tuvo más respiro que ese, ya que otra ráfaga de fuego, más pequeña, se dirigió hacia ella, obligándola a esquivarla de nuevo. Intentó abalanzarse sobre su otra pata, pero gritó y esquivó frenéticamente una serie rápida de pequeñas ráfagas de fuego que intentaron quemarla. Al parecer, el dragón podía controlar la intensidad de su ataque de aliento y se mostraba inquietantemente inteligente al hacerlo. Finalmente se quedó sin aire para impulsar sus ataques, y ella aprovechó la oportunidad para cargar contra él. Esta vez, anticipó el ataque con sus patas delanteras y lo esquivó. Por muy rápido que fuera para su tamaño, ella seguía siendo mucho más rápida. En lugar de atacar la otra pata trasera, atacó la pata que acababa de intentar aplastarla, cortando sus enormes tendones con algo de esfuerzo. En lugar de alejarse a toda velocidad y exponerse de nuevo a su aliento de fuego, se mantuvo cerca y esquivó sus torpes ataques. Si la bestia mitológica no hubiera estado lisiada en 2 patas, esto habría sido un suicidio, pero ahora era factible siempre que no estuviera justo debajo de ella, donde simplemente podría agacharse y aplastarla. Karasuba logró mantenerse a salvo con una mínima dificultad, ya que el dragón se apoyaba con fuerza en sus patas lesionadas. Una vez en posición, le infligió un corte mucho mayor en la pata delantera sana, lo que provocó que se desplomara hacia adelante al no poder sostenerse.
Aprovechando la oportunidad, se impulsó hacia arriba, abriendo un enorme corte en su largo y serpenteante cuello. El dragón dejó escapar un rugido agonizante y luchó por mantenerse en pie, pero Karasuba podía ver claramente que estaba en sus últimas patas, apenas capaz de mantener los ojos abiertos mientras la enorme herida que acababa de causarle sangraba una verdadera cascada de sangre. Respirando agitadamente por el esfuerzo y la sensación de victoria, sonrió con sorna a la bestia moribunda. Esto demuestra que el tamaño no lo es todo. Vio la cola solo un instante antes de que se estrellara contra ella, tras haber bajado la guardia. La fuerza del golpe la envió volando contra la pared mientras su espada caía al suelo, tras ser arrancada de sus manos al ser golpeada. Lenta y dolorosamente, Karasuba se puso de pie, sujetándose el brazo derecho con el izquierdo y cojeando de la pierna derecha. Tanto la parte delantera como la trasera le dolían muchísimo y sentía como si el hueso del muslo se le hubiera roto. Su brazo derecho estaba definitivamente roto y no serviría para ningún tipo de esgrima hasta que sanara. También tenía varios cortes en el estómago causados por las púas de hueso de la cola, pero afortunadamente no eran muy profundos. Estaba tan grave que no terminaría de sanar hasta dentro de unos días, lo cual era muy grave, ya que dudaba que tuviera unos días para descansar. Reprendiéndose por haber sido tan estúpida como para bajar la guardia ante un enemigo que no estaba completamente muerto, miró hacia donde debería estar su espada y su rostro se desvaneció de consternación. La titánica cabeza de varias toneladas aparentemente había decidido caer justo en ese punto. Miró fijamente los ojos serpentinos del dragón aún vivo hasta que se cerraron y la respiración dolorida de la bestia se detuvo. Era imposible que pudiera levantar esa cosa para sacar su espada de debajo. No habría podido hacerlo ni siquiera estando completamente curada. Con un ruido metálico, un rastrillo se abrió a un lado y ella cojeó lentamente hacia él, sin tener más opción que dejar su espada allí. Tras varios minutos dolorosos, llegó a una habitación mediana que parecía más el laboratorio de un mago loco que cualquier otra cosa. De particular interés eran dos objetos que descansaban inocentemente sobre un gran escritorio. Una era una espada, una nodachi para ser exactos, y, convenientemente, de la misma longitud y forma que la anterior. La única diferencia residía en su empuñadura blanca con la imagen de una cabeza de dragón rugiente tallada en el extremo. Al sujetarla con la mano sana, notó que estaba hecha de hueso y era bastante agradable al tacto. Al desenvainar la hoja, se alegró de comprobar que era de una calidad considerablemente superior a la anterior. Mirando con curiosidad el pergamino que había a su lado, lo abrió y sintió ganas de gruñir de furia por lo que estaba escrito en él. Ryoku, la empuñadura de hueso de dragón Nodachi +3, +5 contra dragones y dragonantes. Tallados del hueso del ala de un antiguo dragón rojo y templados en su poderosa sangre, los encantamientos de Ryoku infligen daño adicional a los enemigos dracónicos. Debido a su origen, también incitan la ira de cualquier dragón que los vea, algo que cualquier futuro portador debe tener en cuenta si pretende usarlo. Por cierto, aunque la espada es útil para luchar contra dragones, hay que tener en cuenta que luchar contra dragones generalmente es una mala idea, ya que es crujiente y combina bien con el ketchup. Karasuba tenía la persistente sospecha de que la estaban tomando el pelo desde que el primer zombi la atacó. Ahora, al ver la espada sospechosamente conveniente que le ofrecían junto con el pergamino, supo que definitivamente la estaban tomando el pelo. Puede que no fuera algo que le interesara, pero llevaba suficiente tiempo en el mundo como para tener una familiaridad básica con Dungeons and Dragons. Estar cerca de Ayane la ayudaba, ya que esa chica pasaba demasiado tiempo con videojuegos y anime. Suspirando con fuerza para expulsar su irritación, centró su atención en el otro elemento. Era una botella muy ornamentada, con un fondo bulboso y un esqueleto metálico alrededor del cristal. Estaba llena de un líquido rojo intenso y cerrada con un corcho. Delante de esta también había un pergamino, y ella tenía una vaga sospecha de lo que diría. Al abrirlo, confirmó su sospecha. Poción de restauración completa. Beber esta poción restaurará la salud completa incluso al borde de la muerte. Las heridas sanarán, los huesos se repararán y la sangre se repondrá. Advertencia. Puede provocar erecciones espontáneas y duraderas en los hombres. Poniendo los ojos en blanco, decidió creerlo y agarró la botella, mordiendo el corcho y sacándola con un chasquido.
Con solo una breve vacilación, la bebió de un trago, encontrando su sabor bastante agradable. Para su sorpresa, casi al instante, su cuerpo ardió con una energía repentina y por un momento sintió como si cada músculo que tenía se contrajera con poder antes de volver a calmarse. Flexionando los brazos con asombro, Karasuba no sentía dolor alguno por las múltiples heridas que había sufrido cuando la cola del dragón la lanzó contra la pared. Su ropa aún estaba en mal estado, con innumerables rasgaduras y dejando al descubierto su abdomen y sostén, pero estaba completamente curada. Apuesto a que Takami Minaka venderían sus almas por una gota de esto, murmuró para sí misma, notando divertida que los restos de la poción se evaporaban rápidamente, así que no podría traer nada de vuelta aunque quisiera. Avanzando con cautela, se le erizó el vello al máximo porque nada la atacaba y ya no había música. Sinceramente, esperaba que algo saltara de la pared en cualquier momento, y el hecho de que no ocurriera solo la hacía sentir más paranoica. Finalmente, llegó a lo que parecía una sala del trono muy peculiar. Era circular, con un pasillo lateral que conducía a una escalera suspendida sobre un pozo profundo y un portal familiar en la cima. Un portal que sospechaba que la llevaría de vuelta a Shinto Teito. Justo frente a ella se alzaba un trono monstruoso de mármol negro, con múltiples púas que daban la impresión de que una abominación intentaba salir de él y trepar por la pared. Sentado en la silla estaba el mismo hombre, con cuernos que había abierto el portal que la había traído hasta allí, y le dedicaba una amplia sonrisa. Una vez que dio unos pasos dentro de la habitación, él comenzó a aplaudir lentamente. Bien hecho, cuervo pequeño, admito que esperaba que te mataran luchando contra mi dragón, lo felicitó. Quizás te interese saber que no había necesidad de luchar contra él. Si simplemente hubieras pedido pasar, te habría dejado. ¿Quieres decir que esa cosa podría entenderme? Preguntó Karasuba conmocionada, recordando que el dragón había sido bastante astuto con su aliento de fuego antes de matarlo. En cierto modo. No sé cómo crear vida real ni me interesa hacerlo ahora mismo, pero crear criaturas que obedezcan órdenes sencillas no es tan difícil. En realidad, no son más que máquinas de carne y hueso, pero algo es algo. También fue la razón principal por la que Karasuba pudo ganar su batalla contra el dragón. Fue una estupidez porque no tuvo mucho tiempo para programarlo con nada más que escupir fuego, aplastar con patas y cola. La idea de usar varias ráfagas de fuego más pequeñas había sido el límite de su ingenio en tan poco tiempo. ¿Vas a decirme dónde demonios está este lugar ahora? No puedo creer que un lugar como este no haya sido notado, y mucho menos que nadie haya construido este castillo en medio de la nada, cuestionó Karasuba. Estás asumiendo que hay gente aquí, señaló Naruto divertido. Karasuba tenía la clara impresión de que aquí no se refería al castillo. Deja de darle vueltas al tema y dime dónde estamos, exigió con impaciencia. Ah, bien, pero solo porque te ves tan deliciosa con ese traje destrozado, concedió Naruto con una mueca lasciva. Estamos en mi dimensión personal. Aparte del castillo y las montañas, aquí no existe nada. Solo hay gravedad porque yo lo deseo, solo hay aire porque yo lo deseo. Todo aquí existe solo porque yo quiero que exista. Uso este lugar para experimentar con varias ideas y pensé que sería divertido hacerte una mazmorra, aunque tuve que improvisar un poco con las trampas y los monstruos. ¿Me estás diciendo que eres un dios aquí?, preguntó Karasuba con escepticismo, aún sin estar del todo segura de creer lo que decía. Bueno, soy un dios en todas partes, pero jugar así en una dimensión habitada sería una mala idea. No puedo simplemente colapsar una de esas si armo un desastre monumental. Sabes que realmente no te creo, dijo Karasuba después de un momento de silencio. Está bien, no tienes que hacerlo. Respondió Naruto con naturalidad y, de repente, se abalanzó sobre ella con la espada desenvainada. Karasuba apenas bloqueó el golpe debido a su velocidad y a su naturaleza de ataque sorpresa, e incluso eso se debió a que nunca bajó la guardia. Por encima de sus espadas entrelazadas, Naruto volvió a mirar con lascivia al Sekirei de cabello plateado. Pero debes creer que perderás lo que te queda de ropa si no ganas esta pelea. Con eso, la interrumpida lucha de espadas entre ellos se reanudó. Lucharon por toda la sala del trono, cada uno aplicando toda su habilidad contra el otro.
Naruto había percibido bien su velocidad y fuerza en su batalla anterior y se contenía para asegurarse de que solo la habilidad con la espada decidiera al ganador. Karasuba no dejó que su amenaza la inquietara y se mantuvo completamente concentrada en la batalla. Necesitaba concentración, porque él era sin duda el mejor espadachín con el que había luchado. Los pocos combates contra Miya siempre se decidían por la superioridad del Sekirei de cabello púrpura, más que por su habilidad con la espada, aunque Karasuba tuvo que admitir a regañadientes que, de todas formas, probablemente habrían sido derrotados. Al menos entonces, no estaba tan segura de si sería igual ahora, ya que Miya había pasado años fingiendo ser humana mientras entrenaba. A pesar de la amenaza de violación si perdía, o quizás incluso a causa de ello, rápidamente empezó a excitarse aún más. Esta era la clase de batalla que había anhelado, una donde todo estaba en juego. Si ganaba, tendría el placer de destripar a este hombre exasperante, y si perdía, moriría o, aparentemente, sería violada. El peligro la excitaba como ninguna otra cosa. El enfrentamiento parecía bastante parejo al principio, pero con el tiempo empezó a inclinarse a favor de Naruto. Karasuba era, con diferencia, el espadachín más hábil con el que había luchado, pero le llevaba demasiadas ventajas. Rara vez se había enfrentado a un espadachín igual o superior, mientras que él contaba con los recuerdos robados de Hashirama, un hombre que había luchado contra su rival casi igual de poderoso, Madara, en innumerables ocasiones, y Hashirama había usado espadas en esos combates a menudo, incluso sin usar una Nodachi. Tanto Naruto como Karasuba aprendían nuevos trucos rápidamente y descifraban los del otro durante el combate, pero Naruto aprendía aún más rápido. Además, era mucho mejor en el combate cuerpo a cuerpo que Karasuba, lo que le daba otra ventaja. La última ventaja era su mayor tamaño y, por lo tanto, alcance y fuerza, aunque era una ventaja menor en comparación con los otros dos. Naruto intentó un corte diagonal, que Karasuba bloqueó, pero se vio obligado a ceder terreno cuando su pierna se estiró para golpearla a los costados. Había aprendido rápidamente a evitar una batalla de taijutsu, pues estaba destinada a perder. Ya tenía varios moretones dolorosos que lo demostraban. Intentando aprovechar su pierna extendida, ella la cortó mientras avanzaba simultáneamente para acortar la distancia. Naruto la sorprendió girando su cuerpo alrededor de su espada, de modo que terminó apoyándose en el suelo con una sola mano. Por un momento, Karasuba pensó que podría quitarle la mano de la muñeca, ya que su espada se dirigía directamente hacia ella, pero él se apartó del suelo y pasó por encima de su espada, golpeándola en la cara con la rodilla. Karasuba salió volando, pero logró atrapar la pared en lugar de estrellarse contra ella. ¡Qué movimiento tan increíble! Podría haber perdido fácilmente una extremidad intentándolo, pero lo hizo a la perfección y no perdió el equilibrio ni un instante. Pensó mientras se limpiaba la sangre de la boca. Agarrando firmemente su nueva Nodachi, se abalanzó sobre él y lanzó un ataque feroz que lo obligó a ponerse a la defensiva. Tras una triple finta, logró asestarle un tajo en la pierna, aunque inmediatamente después recibió un puñetazo en el estómago. Tosiendo por la fuerza del golpe, se alegró de que no hubiera seguido con otro ataque. No habría podido defenderse bien si lo hubiera hecho. Bien hecho, elogió Naruto. Para ser justos, estoy bloqueando mi regeneración para que no sane esta herida. ¡Qué generoso de tu parte!, dijo Karasuba con sarcasmo, sumamente irritado por tener que contenerse para ser justo, sin tener la menor idea de cuánto se estaba conteniendo en realidad. Después de ese breve intercambio, la batalla se reanudó. Karasuba tuvo que ignorar el dolor de muchos moretones menores y uno muy serio en su estómago, mientras que Naruto estaba favoreciendo su pierna derecha cortada. Ninguno de los dos era ajeno a luchar con dolor y pudieron continuar la batalla durante algunos minutos más. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Karasuba estaba perdiendo el ritmo. No solo las lesiones acumuladas le estaban pasando factura, sino que sus brazos habían empezado a arder por el esfuerzo hacía tiempo. La fuerza que Naruto había estado aplicando a sus golpes no era despreciable, y solo podía bloquear un número limitado de veces antes de que sus brazos no aguantaran más. Siguió luchando con todas sus fuerzas, pero la batalla terminó cuando su guardia fue destrozada por no tener fuerzas para mantenerla.
E inmediatamente después, un golpe con la palma abierta la impactó en el pecho con tanta fuerza que sintió que se le rompían las costillas y salió despedida contra la pared. Temblorosamente, se levantó, sujetando firmemente su espada y apuntándola hacia él, aunque sabía que iba a perder. Naruto se acercó a ella lentamente, cojeando levemente, pues aún no había dejado que su pierna sanara, notando su respiración agitada y sus manos temblorosas. Se sorprendió mucho cuando la mujer de cabello plateado hizo lo sensato e intentó retirarse en lugar de continuar una batalla que estaba destinada a perder. Estaba seguro de que jamás se le pasaría por la cabeza, sin importar con qué la amenazara. Por supuesto, no tenía ninguna posibilidad de escapar, pero era una cuestión de principios. Karasuba sentía que tenía buenas posibilidades de escapar si lograba atravesar el portal. La idea de retirarse la irritaba y no sería reacia a ser capturada por este guerrero extraordinariamente poderoso que la había derrotado por completo, pero simplemente no estaba en su naturaleza ceder. En realidad, la idea del sexo le resultaba bastante ambivalente. Era algo que nunca le había interesado realmente. La única vez que se excitaba era durante una buena pelea, lo que significaba que estaba muy excitada en ese momento y que el hombre con cuernos le parecía muy atractivo por ello, pero eso no significaba que fuera a dejar que le hiciera lo que quisiera. Saltó por el portal y cayó al suelo al otro lado cuando este se acercó más de lo esperado. Antes de que pudiera levantarse y averiguar dónde estaba, Naruto la siguió y la agarró del pelo con una mano y un brazo con la otra. Antes de que pudiera reaccionar, fue levantada y presionada contra la pared con la mejilla, mientras el cuerpo de Naruto la embestía por detrás. Tuvo tiempo de notar que estaban nuevamente en una azotea, y ella estaba siendo presionada contra la entrada de la escalera que permitía el acceso a dicha azotea a personas que no eran capaces de saltar desde el techo. Niña traviesa, intentando escapar así. Naruto ronroneó en su oído. Tenía una sospecha sobre Karasuba que quería confirmar. La Sekirei en cuestión guardó un silencio sepulcral y esperó a que le arrancara la ropa. Estaba inmovilizada y demasiado cansada para seguir luchando. Si quería hacer lo que había insinuado, sería facilísimo a estas alturas. A pesar de todo, estaba emocionada por la anterior experiencia de la pelea. Sinceramente, se arrepentía de haber permitido que Natsuo la ala. En aquel momento lo hizo porque sabía que el líder homosexual del escuadrón disciplinario odiaba el mundo igual que ella y no la molestaría con ningún intento de meterse en sus bragas. Pero tras librar la batalla más emocionante de su vida, deseaba que el hombre con cuernos, cuyo nombre jamás había sabido, la alazara. Podrían luchar así todos los días, y si él realmente podía crear el ambiente que deseara, como había afirmado, eso habría un sinfín de posibilidades divertidas. Ser alazada con tanta fuerza tras ser derrotada en batalla sería, en realidad, su idea de romance. Además, el aumento de poder que se suponía que obtendría de tener una Hikage había sido mínimo, apenas perceptible. Sospechaba que tenía algo que ver con que ni a ella ni a Natsuo les importaba un bledo el uno al otro. O podría deberse a que Takehito había sido su ajustador y había hecho algo diferente a los demás, algo que a Minaka no le había gustado demasiado. Aquí estaba yo, a punto de ofrecerte un desprendimiento de alas y tú escapaste. Naruto canturreó y extendió la lengua para lamer una gota de sangre errante de la comisura de su boca. Karasuba se quedó paralizada por la sorpresa, y su excitación volvió a aumentar al pensar en ello. Si lograba romper su deseo de alazar a ese cobarde de Natsuo, entonces no habría nada que impidiera que el hombre con cuernos la acorralara contra la pared. Supongo que no debería obligarte si tanto quieres seguir con alas, pero creo que aceptaré algo como premio de la victoria de todas formas. Karasuba intentó hablar, intentó decir que quería que le quitaran las alas, pero todo lo que salió de su boca fue un grito tenso entre el placer y el dolor mientras él hundía los dientes en su hombro. «Estás muy rica, tu pequeño cuervo», le murmuró al oído. «Fue divertido, no olvides venir a verme si quieres jugar otra ronda». Tras decir eso, la soltó y se teletransportó, dejando a Karasuba cayendo de rodillas, todavía apoyada contra la pared. La Sekirei de cabello plateado reprimió un gemido mientras su cuerpo, dolorosamente excitado, protestaba por la repentina ausencia. «Maldito cabrón», maldijo, dándose cuenta de repente de que probablemente lo había planeado.
Él la conocía demasiado bien y podría haber sabido cómo sacarla de quicio. A pesar de eso, no pudo contener una sonrisa al ponerse de pie y emprender el regreso. Había sido una batalla gloriosa y probablemente había aprendido más sobre esgrima que en años de entrenamiento. Aunque él le hubiera hecho una travesura descomunal al excitarla tanto y luego dejarla tirada, había sido el mejor día de su vida. Sabía que estaba furiosa sobre todo porque él había manipulado la situación de tal manera que se vería obligada a pedirle que le quitara las alas, obligándola a tragarse su orgullo. Tendría que actuar como si fueran amigos, que era exactamente lo que él había dicho que serían, el cabrón exasperante. Lo mismo ocurriría en otra pelea, porque dudaba que la misma estrategia funcionara 2 veces. Pero lo haría, lo sabía. Había sido demasiado asombroso como para no hacerlo. Naruto sonrió para sí mismo mientras observaba a Karasuba saltar, teniendo cuidado de no lesionar demasiado sus heridas. Eso había sido muy divertido, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que había hecho todo lo de la mazmorra por capricho. Tal vez debería hacer más de estas mazmorras y dejar gente caer en ellas. Sacudiendo la cabeza y arrepintiéndose mentalmente de la idea, la descartó. Jugar con mortales desprevenidos así era una buena manera de adentrarse mucho más en el lado idiota de la divinidad de lo que quería. Ahora bien, si accedían, sería algo completamente distinto. De cualquier manera, tenía un problema más inmediato que resolver. Su excitación, casi incontrolable. Había estado a punto de poner a la Sekirei de cabello plateado contra la pared. El olor de su excitación lo había estado provocando durante toda la pelea, y saber que ella realmente lo deseaba le hacía muy difícil resistirse, pero esto era mejor. Karasuba estaba casi garantizado que volvería por más, y frustrarla podría merecer unas risas. Se preguntaba cuánto duraría antes de enfadarse con él por meterse con ella así. Pero eso era todo para el futuro, ahora necesitaba regresar con su esposa. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Capítulo 4. Entonces, ¿qué era tan urgente que necesitabas hablar conmigo cuanto antes, Takami? Preguntó Omura, Sekirei 06. Parece que tienes competencia para el puesto de guardián del Sekirei sin alas, respondió Takami con cierta ironía. ¿No estarás hablando del monstruo con cuernos que está arrasando la ciudad? Preguntó Omura con recelo. Había visto el video de aquel Ashikabi siendo lanzado contra la torre en B y había oído en las noticias sobre el incidente más reciente, cuando aparentemente usó la ciudad como pista de obstáculos para deslizarse sobre hielo. Exacto, por cierto, se llama Uzumaki Naruto, confirmó Takami, para nada sorprendido de que Omura ya hubiera oído hablar de él. El hombre con cuernos, discreto, no lo era. Fui a hablar con él y deduje que él y su esposa, cuyo nombre aún se desconoce, están aquí básicamente por capricho porque quiere adoptar unas hermanitas y, al parecer, ha decidido que las Sekirei son perfectas para ese propósito. ¿Eso es todo lo que quiere?, preguntó Omura con duda, pensando que era improbable que alguien pudiera echar un vistazo al Sekirei y tener esa idea. Eso parece. Takami respondió encogiéndose de hombros y luego continuó con inquietud. Aunque no estoy seguro, y ambos son extremadamente crueles cuando sucede algo que no les gusta. Eso le sonaba mucho más plausible al Sekirei de fuego. Aunque el aspecto de la hermana menor aún lo desconcertaba, no le sorprendió en absoluto saber que los recién llegados no eran muy buenas personas. ¿Cómo lanzar una Ashikabi contra un edificio con tanta fuerza que explote?, preguntó secamente. Han hecho más que eso, dijo Takami con un bufido. Después de eso, su esposa, de alguna manera, apareció en la oficina de Minaka sin activar ni una sola alarma y le arrancó 8 dedos. Y así, la opinión de Omura sobre ellos se disparó. Odiaba a Minaka con pasión, y escuchar que algo malo le había pasado al demente presidente de Envy siempre le alegraba el día. ¿Por qué solo 8? Preguntó con curiosidad. Parece que pensó que sería divertido dejarlo solo con sus meñiques. Tengo la sensación de que Minaka solo está vivo ahora porque creen que será más divertido matarlo poco a poco, le dijo secamente.
Si algo así hubiera ocurrido hace unos años, su reacción habría sido mucho más fuerte, pero, sinceramente, Minaka se había vuelto bastante insoportable desde que comenzó su descabellado plan Sekirei. Omura se vio obligado a aceptar, la idea de Minaka con solo sus meñiques era bastante divertida. Además, aparentemente también le leyó la mente y se apoderó de toda la información que tenía sobre los Sekirei. Tomó con indiferencia los 7 Jinki restantes que Envy tenía en su bóveda y se llevó los cuerpos de los Sekirei desactivados. ¿Qué? Preguntó Omura aturdido, casi sin poder creer que alguien pudiera pasar por alto con tanta despreocupación Envy y sus protecciones. ¿Y qué hay del escuadrón disciplinario? ¿No intentaron detenerla? Sería muy difícil detener a alguien que aparentemente puede teletransportarse a voluntad. Takami se encogió de hombros. Al principio también le había sorprendido, pero desde entonces había tenido tiempo para acostumbrarse. Sin mencionar que dudo que pudieran haberla detenido de cualquier manera. ¿Qué quieres decir? Karasuba salió a buscar a Uzumaki y lo encontró. ¿Qué pasó? Omura casi esperaba oír que el hombre con cuernos había sido asesinado, aunque no estaba seguro de su poder. Karasuba no quiso hablar de ello. Su ropa estaba hecha jirones y tenía una espada nueva. Estoy bastante seguro de que perdió, por mucho, pero estaba extrañamente optimista al respecto. ¿Qué demonios son estos dos? Se preguntó Omura, casi para sí mismo. Takami dudó, con aspecto nervioso, y Omura lo notó. ¿Sabes algo? Dijo que era un dios. ¿Un dios? Preguntó Omura con gran escepticismo. Sí, esa fue mi reacción también, así que creó una tormenta eléctrica en toda la ciudad para demostrar su punto. Espera, ¿esa tormenta rara del otro día que solo duró medio minuto era él? Preguntó Omura, alarmado al darse cuenta. Sí, confirmó Takami. Mira, da igual si es un dios o no, lo cierto es que es increíblemente poderoso, ambos lo son. Ya le quitaron las alas a un Sekirei y planean hacerlo con otros. ¿Qué? ¿Cómo? El Sekirei de fuego estalló, sin imaginar jamás que tal cosa fuera posible. Había muchos Sekirei a los que no había logrado proteger de los Ashikabi sin escrúpulos, que querían arrebatarles las alas contra su voluntad, y esto podría ser algo que les diera a esas chicas una segunda oportunidad. Takami tuvo que sonreír un poco al ver al hombre habitualmente serio perder la compostura de esa manera. No tengo ni idea de cómo y dudo que sean sinceros con esa información, pero no te cuento esto por eso. Eso captó la atención de Omura, quien centró toda su atención en Takami. Si pueden desalazar a un Sekirei con tanta naturalidad, quizá puedan ayudarte con tu pequeño problema. Takami llevaba mucho tiempo preocupada por el inestable núcleo Sekirei de Omura, pero no podía hacer nada al respecto. Había teorizado que un vínculo Ashikabi podría estabilizarlo, pero no había forma de estar segura hasta que ocurriera. Omura había luchado con todas sus fuerzas para proteger al Sekirei sin alas mientras buscaban a la persona adecuada con la que vincularse, nada menos que a instancias suyas. Lo mínimo que podía hacer era indicarle a alguien que pudiera ayudarlo. Aunque Naruto era indudablemente peligroso, parecía bastante benigno para quienes no eran escoria. ¿Y crees que me ayudarían así como así? Preguntó Omura con escepticismo. No estoy seguro de la mujer, pero Uzumaki me dio la impresión de ser un tipo bastante decente a pesar de sus peculiaridades, siempre y cuando no hagas nada que lo enfade, momento en el que aparentemente te usa como un proyectil viviente. ¡Qué consuelo!, murmuró Omura para sí mismo con sarcasmo. Lo tendré en cuenta por si alguna vez me desespero lo suficiente como para pedirles ayuda, aunque Miya parece creer que de todas formas acabarán visitando la posada Izumo. Takami sintió un escalofrío en el estómago al pensar en que Miya se enfrentara a alguno de los dos con cuernos. No tenía ni idea de cómo se comparaban en poder, pero dudaba sinceramente que la ciudad quedara intacta si luchaban. Ni por un segundo consideró que pudieran llevarse bien. La actitud algo mojigata de Miya en la misma habitación que Naruto y su pandilla de pervertidos era simplemente una catástrofe. Espero de verdad que eso no pase, dijo con tono amenazador. ¿Por qué?, preguntó Omura, sinceramente confundido. Como Uzumaki es un pervertido y no tiene ninguna vergüenza al respecto, incluso recibí un informe sobre un incidente sexual en público justo antes de que matara a Ashikabi.
Peor aún, Akitsu parece estar yendo por ese camino, y su esposa probablemente tampoco sea un modelo de conducta. Si alguna vez llegan a ese punto, será como un carnaval de todo lo que enfurece a Miya. Oh, sí, Omura veía el desastre que se avecinaba con la misma claridad que ella. Quizá no los conociera, pero dudaba que Uzumaki y su esposa fueran de los que hacían las cosas con docilidad, como Miya. Minaka estaba preocupado. Incluso llegó a decir que estaba molesto. Sus dedos faltantes le molestaban bastante, ya que los cibernéticos eran mucho menos flexibles que los reales, sin mencionar la falta de sensibilidad en ellos, pero esa no era la causa principal de su ira. No, la causa de sus problemas eran los dos desconocidos que se burlaban descaradamente de las reglas del plan Sekirei. ¿Acaso no entendían que era necesario para determinar quién era apto para ascender? ¿Pero qué podía hacer? Su intento de recopilar información ya había fracasado estrepitosamente, costándole el Kinki y los cuerpos de los Sekirei desactivados, por no mencionar sus dedos. Sobre todo, necesitaba recuperarlos o, de lo contrario, no tendría premios que ofrecer a medida que avanzaba el juego. Takami le había contado lo que había aprendido, pero él no lo creía. La nueva era de los dioses aún no había llegado, ¿por qué habría ya dos dioses aquí? Al igual que Takami, él también sospechaba que Karasuba se había encontrado con Uzumaki Naruto y había sido derrotado, pero eso en sí no le preocupaba tanto como las aparentes consecuencias de este evento. La Sekirei negra se había comportado de forma extraña desde entonces. Había sido casi agradable. Había muchos menos empleados aterrorizados acurrucándose en los baños o pidiendo ser reasignados. Parecía estar volviendo a ser la misma con el paso de los días, pero seguía siendo preocupante. Y desatar a un Sekirei vinculado. Sinceramente, eso fue casi como revertir el plan Sekirei y, por lo tanto, aún más inaceptable que ignorar las reglas. Posiblemente lo peor de todo. Todos los rastreadores de cada Sekirei habían dejado de funcionar misteriosamente recientemente. No tenía ni idea de cómo lo habían hecho, pero era intolerable. Esos rastreadores eran cruciales para rastrear a los pajarillos y evitar que se dispersaran. Era posible rastrearlos por otros medios, pero era mucho más difícil y lento, y algunos se les escapaban. Por no hablar de la función adicional de esos rastreadores, que le permitía usar una señal generada por sus tarjetas MD para desactivarlos en cualquier momento. Necesitaban ser castigados y Minaka ya sabía que solo bastaría con sacarlos del juego, cualquier cosa menos y simplemente tomarían represalias nuevamente. Después de todo, por fuertes o rápidos que fueran, tendrían dificultades para sobrevivir a un disparo de francotirador en la cabeza. Incluso Miya tendría problemas con eso, por muy poderosa que fuera. Aunque Minaka se alegró en silencio de no haber tenido que recurrir a eso porque Miya se había retirado del plan Sekirei. Siempre existía la posibilidad de fracasar, y sería desastroso si eso sucediera. Por desgracia, estos recién llegados no eran tan corteses y tuvo que arriesgarse. Karasuba llevaba días luchando consigo misma por esto, desde su pelea. Su orgullo había luchado contra sus deseos y, con el paso de los días, su orgullo se volvía cada vez menos importante. No era que tuviera que hacer nada importante, simplemente le dolía tener que pedir algo en lugar de tomarlo. Esa batalla había sido la más intensa y emocionante que había vivido jamás, y ansiaba más. Ya no soportaba la rutina monótona de patrullar la ciudad buscando a los débiles que decidían no tener nada que ver con el juego, ni a los lunáticos que creían que usar sus Sekirei para intimidar a los demás humanos era divertido. No es que les prestara demasiada atención. Lo que deseaba era sentir el ardor de sus músculos mientras luchaba contra un oponente poderoso, oír el entrechocar de las espadas y ver el chorro de sangre al ser desgarrada por el acero. Para ello, había venido aquí, a este hotel increíblemente caro, para visitar al hombre que podía darle esas cosas. No tenía ni idea de cómo iba a pedírselas, pero ya pensaría en algo. Siempre había un plan B. Atacarlo y ver qué pasaba. Ya se había aprendido su nombre, así que ese pequeño asunto estaba resuelto y no habría necesidad de presentaciones. Solo quedaba acercarse a él de nuevo. Decidido el curso de acción, marchó hasta la puerta y llamó, sintiendo ya la familiar excitación en sus entrañas ante la proximidad de otra batalla. «Entra». La voz de Naruto llamó desde adentro.
Karasuba así lo hizo y se detuvo sorprendida ante la vista que la saludó. Si las múltiples pantallas de televisión daban alguna pista, era evidente que habían hecho alguna remodelación. Cada una estaba conectada a una consola de videojuegos que, a su vez, estaba ocupada por alguien. Ayashima Yakitsu solo los conocía por haber leído sus perfiles en los últimos días mientras recopilaba información sobre Naruto. Estaba el propio Naruto, por supuesto, junto con la aún desconocida mujer con cuernos que, con tanta naturalidad, le había quitado los dedos a Minaka, aunque nunca pensó que fuera de las que juegan videojuegos. La verdadera sorpresa fue la presencia de una cara familiar en el grupo. Ayane, ¿qué estás haciendo aquí? Hola senpai, saludó nerviosamente el Sekirei azul antes de responder. Bueno, Naruto me invitó a jugar unas partidas. Naruto también te cortó la cabeza porque no prestabas atención, se burló el hombre en cuestión. Oye, no es justo. Protestó Ayane y volvió a centrar su atención en su monitor. Hola, cuervo pequeño. Naruto saludó al desconcertado Karasuba con retraso, sin apartar la vista de la pantalla, ya que estaba demasiado ocupado luchando contra Akitsu. El juego que Ayane había sugerido realmente merecía la pena instalar varias pantallas y consolas, aunque tuvieran que destrozar un poco el hotel para hacer espacio. En ese momento, Xana gruñó ferozmente y terminó quemando su controlador hasta la nada con los malditos fuegos negros de Amaterasu, obviamente enojada por el hecho de que había sido superada. Lo siento. Chilló Yashima, aterrorizado por la demostración de rabia y poder. No tienes que disculparte, Yashima, aseguró Naruto, ganándose la mirada asesina de su esposa, quien disfrutaba del terror que había inspirado en el Sekirei que se atrevió a dominarla en el juego. Vamos, Xana, es solo un juego. No te enfades tanto, la tranquilizó, dejando el mando y acercándose para acariciarle los hombros. Xana dejó escapar un murmullo ininteligible, pero se tranquilizó. No estaba acostumbrada a perder y no disfrutaba de la sensación, ni siquiera en algo tan tonto como un videojuego. Si hubiera podido, sin duda habría hecho trampa para forzar la victoria, pero intentar cambiar las reglas de un videojuego con su poder tenía más probabilidades de quemar la electrónica que cualquier otra cosa. ¿Quién hubiera pensado que distorsionar la realidad sería más fácil que hacer trampa en un videojuego? Karasuba observaba todo esto con una expresión extraña, sin saber qué pensar. Esta Xana era obviamente poderosa y sentía el impulso habitual de luchar contra ella, como hacía con todos los poderosos, pero algo le advertía que cualquier intento de desafiarla no resultaría en una pelea, sino en una ejecución. De cualquier manera, era muy extraño verlos participar en algo tan frívolo. Habría pensado que gente tan poderosa tendría mejores cosas que hacer que jugar videojuegos, pero al parecer no. Entonces, ¿qué podemos hacer por ti, pequeño cuervo? Preguntó Naruto una vez que todo se calmó. El juego claramente había terminado, pues tendrían que conectarle un nuevo control a Xana. Karasuba se estremeció al oír el apodo, pero no protestó. Ya la había golpeado y no podría exigirle que dejara de llamarla así hasta que ella también lo golpeara. Vine a pelear de nuevo, dijo, apoyando la mano en la empuñadura de su espada. «¿Qué monada?», respondió, haciéndola estremecer de nuevo. No era monada. Pero me temo que tendrá que esperar un poco, estábamos a punto de cenar. Pero puedes acompañarnos. Karasuba abrió la boca para rechazar la oferta por puro instinto, pero se contuvo. No tenía un lugar mejor donde estar y aún así quería esa pelea. «Está bien. ¿Ya está lista la comida del ático?», preguntó un joven con impaciencia a uno de los chefs del hotel. «Todavía no, debería estar listo en 10 minutos», respondió el chef, sin apartar la vista de la comida. «Vamos, hombre, date prisa», dijo el mismo joven con insistencia. «Tranquilo, muchacho. ¿Tienes idea de cuánta comida hemos tenido que preparar?», respondió con irritación un chef mayor y diferente. «Incluso tienen 2 invitados hoy, al parecer con el mismo apetito». A pesar de su tono irritable, al viejo chef le gustaban los ocupantes del ático, como a todo chef de verdad le gustaba cocinar para gente con mucho apetito. La mayoría de las veces, esa habitación solo la usaban unos imbéciles pomposos que no hacían más que quejarse, y cuando se les acababan las quejas, inventaban más.
Sin embargo, estas personas apreciaron el trabajo del personal del hotel para mantenerlos cómodos allí arriba y se lo hicieron saber. Esa fue la razón por la que el Botones estaba tan impaciente. Esperaba con ansias la generosa propina que casi con seguridad recibirían una vez que les sirvieran la comida. Se necesitarían 3 para subir toda la comida esa noche, y era evidente que todos apenas controlaban la impaciencia. El viejo chef no podía culparlos, la verdad. Él también habría estado eufórico con una gran entrada de dinero a su edad. ¿Y por qué ese tipo parecía tan molesto porque estábamos tan emocionados de traer la comida? Preguntó una Botones confundida mientras empujaba su propia mesa llena de comida por el pasillo. Acababa de conseguir el trabajo y estaba emocionada de llevar la comida a las personas aparentemente muy generosas que usaban el ático. Kenta es un cristiano acérrimo, dijo uno de sus 2 compañeros, como si eso lo explicara todo. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó, aún más confundida. No me malinterpreten, Kenta es un buen tipo y no intenta imponer su religión a nadie, pero está convencido de que la pareja del ático son demonios y le molesta que nadie lo tome en serio. ¿Por qué pensaría que eran demonios?, preguntó, mirando a su colega con extrañeza. Ya verás, preguntó el otro Botones con una risita, poniendo un poco nerviosa a la mujer. Poco después llegaron a la puerta y llamaron con el habitual grito de servicio a la habitación. La puerta se abrió y la Botones saltó hacia atrás con un pequeño grito. «Hola chicos», saludó Naruto, sin importarle la reacción. Después de todo, no era la primera vez. «Hola Naruto». Le devolvieron el saludo chocando los puños. Hacía tiempo que les había dicho que no se molestaran en ser educados, lo cual les pareció bien. Era el tipo rico más genial del que habían oído hablar. Después de esto, Naruto miró a la mujer que se calmaba lentamente y sonrió. Y esta vez incluso trajeron una stripper, son los mejores. Bueno, pensamos que no había suficientes mujeres atractivas por ahí, bromeó el más joven, echando un vistazo al interior y comprobando que, como se había especulado, las 2 invitadas también eran atractivas. La mujer se sintió indignada y avergonzada por la grosera insinuación y balbuceó. Oye, no soy una stripper. Lo eres si quieres. No tengas miedo de vivir el sueño, los animó Naruto, provocando risas entre los hombres. La pobre chica no supo cómo reaccionar y se conformó con una mirada fulminante, completamente roja. Quería soltar algunos insultos, pero le habían inculcado repetidamente que no podía ser descortés con los invitados, pasara lo que pasara. Lo siento, me gustan los chistes sucios, le dijo Naruto con otra sonrisa después de unos segundos de incomodidad. Toma esto, dijo, y le entregó un fajo de billetes, que ella tomó con los ojos muy abiertos. Siguió mirando con aire de estupidez la enorme propina, mientras Naruto también se la repartía a sus 2 colegas. Oye, vamos, le dijo el mayor de los 2 Botones, y le tocó el brazo para sacarla de su estupor. Aquí hay más dinero del que ganaré en un mes, dijo aturdida. Bueno, tendrás que darles la mitad a los chefs, pero te entiendo. A Naruto no le importa mucho la cantidad de sus propinas, por eso hay un tiempo de espera entre los Botones para decidir quién sube la comida. Si esto sigue así unos meses más, podré comprarme mi propia casa. ¿Y Kenta cree que son demonios por los cuernos y los ojos y esas cosas? Bastante bien, respondió, encogiéndose de hombros. No sabemos qué pasa, pero por nuestra parte, hay una persona menos en la fila para las enormes propinas, así que nos alegramos, y si Naruto es un demonio, es el demonio más amable del que he oído hablar, aunque su sonrisa me recuerde a un velociraptor. Aunque esa esposa suya, dijo el otro con un dramático estremecimiento. Te entiendo, hombre. Una vez me abrió la puerta y me dieron ganas de cagarme en los pantalones. Ese día tampoco me dieron propina. Me pregunto qué ve Naruto en ella. Él es tan genial y ella es, bueno, no es por ser grosero, pero es un poco perra. Lo último lo dijo en un susurro apenas audible, aunque ya estaban a mitad de camino de la planta baja en el ascensor. Lo último que quería era ofender al tipo que lo estaba haciendo rico rápidamente insultando a su esposa. Bueno, yo tampoco sé qué ve tu novia en ti, pero algo tiene que ver. Fue la respuesta filosófica.
Karasuba quedó una vez más desconcertada al observar los hábitos alimenticios de todos los que la rodeaban. Naruto se mantuvo fiel a su aspecto brutal esta vez y, al parecer, no le importaban los modales en la mesa, o tal vez nunca había oído hablar de ellos. Comía demasiado rápido, sorbía la sopa directamente del tazón, daba grandes bocados a todo, solo se molestaba en usar cubiertos, cuando no era demasiado incómodo y parecía disfrutar absurdamente usando sus colmillos para devorar la carne. Kusana, cuya imponente presencia y apariencia hacían pensar que sería educada al comer, solo lo era un poco. Karasuba aún no la había oído triturar ningún hueso de pollo entre los dientes. En cambio, Akitsu parecía muy culta y comía con elegancia, aunque era posible que eso se debiera a que le gustaba ir despacio. En una cena formal de alta categoría, probablemente llamaría la atención, pero sentada junto a los dos exterminadores de comida, bien podría ser de la realeza en cuanto a modales. Yashima, Ayane y la propia Karasuba estaban en un punto intermedio, comiendo rápido pero con modales aceptables. De hecho, bastante parecidos a la mayoría de los Sekirei. Entonces, Ayane, ¿qué tal si me dejas quitarte las alas? Una chica tan guapa como tú no debería estar unida a un hombre que se interesa más por las salchichas que por los melones, preguntó Naruto mientras la cena terminaba. Ayane se sonrojó levemente, pero aún así intentó defender a su Ashikabi. Pero Natsuo-sama es el líder del escuadrón disciplinario y además, su voz se apagó, mientras su rubor se intensificaba ligeramente. Puede que no fuera tan abierta sobre su fascinación por Natsuo como Beni Tsubasa, pero aún sentía algo por él. Vamos, sabes que esos sentimientos son falsos. Si no fuera por el vínculo, no lo mirarías dos veces y el escuadrón disciplinario ya ni siquiera es necesario, argumentó Naruto. Espera, ¿cómo es que ya no se necesita el escuadrón disciplinario? Interrumpió Karasuba. Quise decir exactamente lo que dije. Ya no es necesario, no sirve para nada, está obsoleto. Karasuba abrió la boca para pedir más información, pero Kusana tomó la iniciativa. Lo que quiere decir es que el plan Sekirei está obsoleto, piense lo que piense Minaka. Los únicos planes que importan para el Sekirei ahora son los nuestros. ¿En serio?, preguntó Karasuba con escepticismo. No le importaban demasiado sus planes para el Sekirei, al igual que no le habían importado los de Minaka. Solo quería luchar y quizás ver el mundo arder en el proceso. En serio. Minaka solo está vivo porque será divertido verlo tambalearse inútilmente, afirmó Kusana. Bueno, Karasuba sin duda apreciaba esa crueldad, pero eso no hacía innecesario al escuadrón disciplinario. ¿Cómo nos hace innecesarios? Las parejas de Sekirei y Ashikabi seguirán intentando escapar de la ciudad, y las necesitarás aquí si tienes tus propios planes para las Sekirei. No, no lo sabemos. ¿Y ni siquiera vas a preguntar cuál es ese plan?, preguntó Naruto con curiosidad. No me importaría si pretendes aniquilarnos a todos o usarnos para dominar el mundo, siempre y cuando me des una buena pelea, declaró Karasuba rotundamente, con las manos ansiosas por agarrar su espada. Ya ansiaba la maldita pelea por la que había venido y se estaba impacientando. Has encontrado una verdadera joya en este marido, rió Kusana. Lo sé, es única. Naruto asintió con una risita, para gran irritación de Karasuba. Extrañaba un poco los días en que todos le tenían un miedo terrible. En un raro momento de reflexión, se dio cuenta de que el problema de tener que luchar contra gente poderosa era que no dudarían en burlarse de ella. Akitsu bajó la cabeza ligeramente, molesta. No quería ser eclipsada por el Sekirei negro. No le parecía justo que Karasuba, más emotiva, la reemplazara como la favorita del maestro. Si hubiera sido otra, habría suspirado con desaliento, pero en realidad, simplemente lamentó en silencio su inminente pérdida de posición, y reflexionó sobre lo bien que había sido ser especial por un tiempo. Y de repente, la abrazaron con un solo brazo, y le hablaron con tono represivo. Nada de eso ahora, Akitsu, no puedes deprimirte. Sí, amo, dijo la Sekirei de hielo, animándose tanto como le permitió su semblante inexpresivo, apoyó la cabeza en su regazo con satisfacción y cerró los ojos cuando él empezó a rascarle la cabeza. Es como una gata, murmuró Yashima, recibiendo asentimientos divertidos de todos excepto de Karasuba, quien debatía si era mejor simplemente seguir con el plan B. Entonces, ¿qué tal ese desprendimiento de alas?
Preguntó Naruto con intención, mirando fijamente a Ayane. El Sekirei azul se removía inquieto. Era cierto que Natsuo era tan gay como cualquiera y no tenía ningún interés en ninguno de sus 3 Sekirei, algo que Ayane sabía que no iba a cambiar por mucho que Zenitsu intentara convencerse de lo contrario. Además, a él tampoco le importaban como personas. Para él, solo eran parte del trabajo. Si te ayuda a tomar la decisión, debes saber que tu reacción hacia él fue inducida artificialmente por Minaka. ¿Qué? Preguntó Ayane en estado de shock, volviendo la cabeza hacia la rubia con cuernos. ¿Cómo es posible? Muchas cosas son posibles, respondió Naruto con suavidad. Ayane frunció el ceño, inclinándose a aceptar su oferta de quitarle las alas a la luz de esta nueva información. Naruto no le había parecido mentiroso y, si realmente hubiera querido, podría haberle quitado las alas sin permiso, como le habían hecho a Yashima. Está bien, quítame las alas. Naruto sonrió y obedeció, poniéndole la mano sobre el pecho, para su vergüenza. ¿No querrás llamarme Oni-chan? Quizás si me ganas en Mortal Kombat, respondió ella con picardía. Hasta ahora, él había fracasado estrepitosamente. Me parece bien, asintió Naruto. Serás mi hermana pequeña enseguida. Ya podemos empezar a pelear. Gruñó Karasuba, desenvainando su nueva espada con empuñadura de hueso de dragón. Con el estómago lleno, Karasuba volvió a gruñir. Estás perdiendo el tiempo. Bueno, eres bastante lindo cuando estás enojado, respondió Naruto con una sonrisa, todavía acariciando la cabeza de Akitsu. La ceja de Karasuba se crispaba de ira y la urgencia de atacarlo se volvía abrumadora. Estaba a punto de hacerlo cuando su espada, de repente, se negó a salir de la vaina. Tranquilízate y compórtate, dijo Xana con suavidad antes de comentar. ¡Qué chica tan maleducada! La Sekirei negra tuvo que esforzarse mucho para no señalar que ni ella ni Naruto estaban en posición de hablar de la mala educación de los demás, considerando sus hábitos alimenticios. Algo le decía que no debía contrariar a la mujer con cuernos. No temía a un enemigo más poderoso que ella, pero no le gustaba la idea de morir sin siquiera luchar. A diferencia de Naruto, Xana no era probable que la siguiera en la línea luchando a su nivel. No te preocupes, cuervo pequeño, tendrás tu pelea, solo ten paciencia, aseguró Naruto. He oído que la paciencia es una virtud de todas formas. Muy bien, ahora tendrás tu tan esperada pelea, dijo Naruto mientras él y Karasuba estaban en el techo de un edificio desconocido. Entonces, desenvaina tu espada, dijo la Sekirei en cuestión con impaciencia, sosteniendo ya su espada y apuntándole. No seas tonto, no vamos a pelear aquí, hay demasiadas bajas civiles, regañó Naruto y permaneció allí con expresión pensativa. Estoy pensando en qué tipo de ambiente crear para nosotros. Elige algo ya, no importa, replicó Karasuba. Honestamente, había olvidado sus escrúpulos con los daños colaterales. El objetivo está a la vista, ¿y el tuyo? Dijo con calma un hombre que tenía la frente de Naruto en la mira de su potente rifle francotirador. Ambos estaban bastante molestos por haber llegado demasiado tarde para disparar antes, pero la toma en ese momento era perfecta. Había poco viento, no había espectadores y absolutamente nada que pudiera arruinar sus disparos. Afirmativo, tengo tiro libre. La voz del otro hombre llegó con claridad a través de su auricular. Fuego a mi señal. Naruto solo necesitó alrededor de un minuto antes de tener la idea perfecta y estaba a punto de anunciarla a su impaciente amiga, y ella era una amiga ahora sin importar cuánto lo negara, cuando ocurrió un evento de lo más inesperado. Una bala de francotirador de gran calibre se estrelló contra su cabeza y rebotó, haciéndole caer la cabeza hacia atrás por la fuerza inesperada. Algo que cabe destacar sobre el cuerpo de Naruto era que, a todos los efectos, era inmune al daño a menos que él lo deseara, y la única vez que reducía esta invulnerabilidad absoluta era en una pelea para hacerla interesante. Después de todo, ¿qué clase de pelea era si no podías sangrar? Las ventajas de la divinidad. Naruto dirigió una mirada contemplativa al francotirador distante que previamente había pasado desapercibido para él porque, francamente, no había estado prestando atención. De hecho, no prestaba atención a su entorno la mayor parte del tiempo. No era divertido estar siempre al tanto de lo que pasaba a tu alrededor.
Parece que pospondremos nuestra pelea unos minutos más, pero puedes acompañarme mientras castigo a Minaka por ser un idiota otra vez. Es culpa suya que la pelea se haya retrasado, después de todo. Mientras decía esto, también sujetó la cabeza del hombre con la mente y la giró para romperle el cuello. Normalmente desdeñaba matar de esa manera, pero la verdad es que no tenía ganas de acercarse a apuñalarlo personalmente. Karasuba se había sorprendido por el repentino disparo del francotirador, luego se enojó por otro retraso y ahora estaba intrigada, pero una pregunta surgió en su mente. ¿Y si no fuera Minaka? Era Minaka. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque pequeño cuervo, era Minaka incluso si no era Minaka. Al mismo tiempo, la mano de Xana se abalanzó repentinamente a una velocidad inimaginable y atrapó la bala en el aire. Había sentido la intención asesina centrada únicamente en ella hacía tiempo y aceleró su percepción del tiempo justo antes de que el asesino disparara. «Señora», preguntó Akitsu con disimulada alarma, tras haberse girado rápidamente al oír la bala atravesar la ventana. Yashima entró corriendo en la habitación justo después, tras haber oído también el ruido. Un asesino con un rifle de francotirador. Balas silenciadas, de alto calibre y perforantes, dijo Xana, observando distraídamente la bala. Era muy grande, con púas en lugar de redondas, hecha de un material extremadamente denso y bastante pesada. Sin duda, otro de los intentos de Minaka por recuperar el control. Con negligencia, devolvió la bala al francotirador, que ya se había movido, impulsándola a solo la mitad de su velocidad anterior para evitar una penetración excesiva. Al igual que Naruto, se negó a matar por accidente. ¿Vas a ir a por Minaka ahora?, preguntó Yashima con curiosidad. No, es el turno de mi marido de jugar con ese idiota. Minaka esperaba con ansias la noticia de un asesinato exitoso, aunque no iba a admitirlo ante nadie. Como maestro del juego, debía mantener una apariencia de distanciamiento seguro y autoridad regia. No puedes evitarlo, ¿verdad? Minaka giró en un remolino de tela blanca y contempló una escena inquietante. Era el mismo hombre que se suponía iba a ser asesinado, y peor aún, lo habían encontrado en su nueva y súper segura oficina oculta. Siempre había sido así de corpulento o solo lo parecía en persona. Curiosamente, Karasuba también estaba con él. ¿Cómo me encontraste aquí, Naruto-san? Modo Dios, Naruto hizo una pausa para crujir el cuello ruidosamente. Hijo de puta. ¿Estás listo para las consecuencias de tus actos? Karasuba, ¿podrías despedir a Naruto-san?, preguntó Minaka, disimulando su nerviosismo. Considerando sus sospechas de que Karasuba ya había perdido una vez contra el hombre con cuernos, se estaba agarrando a un clavo ardiendo. No, gracias a ti nuestra pelea se retrasó otra vez. Solo estoy aquí para ver qué te hace. El Sekirei negro se negó. Pero estás en el escuadrón disciplinario. Protestó Minaka. Me rindo. Respondió con desdén, para horror de Minaka. Al final, su lealtad a Ambi siempre había sido mínima y su vínculo con Natsuo era tan débil que apenas podía llamarse tal. Bastaba con la promesa de buenas batallas para subvertirla, y eso era algo que Naruto podía proporcionarle fácilmente. En ese momento, Naruto sacó una cuchilla de afeitar antigua y la examinó con atención antes de mirar a Minaka. Tienes mucho pelo, así que te lo voy a afeitar. Eso sí, nunca he usado una de estas y la hoja está muy afilada, así que intenta no moverte demasiado. Minutos después, Minaka tenía la cabeza rapada y lucía varios cortes sangrientos en el cuero cabelludo. Uno de ellos era tan profundo que Naruto tuvo que curarlo rápidamente para evitar el sangrado constante. ¿Estás seguro de que esto es todo lo que le vas a hacer?, preguntó Karasuba decepcionado, para alarma de Minaka. Parece bastante flojo comparado con lo que hizo tu esposa. Bueno, mi esposa puede ser bastante más mala que yo, pero pensé que tú también querrías ponerte tus propias vacunas, así que me contuve. Karasuba parpadeó antes de que una sonrisa se extendiera lentamente por su rostro y sacó su espada. Ahora recuerda, nada de matar. Xana y yo creemos que probablemente aún le queden al menos un par de estupideces. Bueno, nunca llegué a cortarte las pelotas. Bueno, esto es muy diferente a la última vez que estuvimos aquí, comentó Karasuba mientras observaba la dimensión personal de Naruto. En lugar de un castillo gélido en lo alto de las montañas, esta vez era una jungla exuberante, densa y húmeda.
Ya sentía el sudor corriéndole por la piel debido al calor y al aire húmedo. Los árboles eran enormes y sus ramas eran lo suficientemente gruesas como para luchar. El follaje también era tan denso que la visibilidad sería casi nula si dabas incluso unos pocos saltos hacia los árboles adyacentes. Eso no es lo único que va a ser diferente, dijo Naruto, llamando la atención de Karasuba hacia sí mismo. Ella se giró lo suficientemente rápido para ver su espada transformándose en una Naginata más grande de lo normal con un palo negro que ella sabía que iba a ser indestructible y una hoja larga y gruesa con púas orientadas hacia atrás a lo largo de la parte posterior. Nunca he usado uno de estos, pero siempre he tenido curiosidad por saber cómo es luchar con un arma de asta. Este es un buen momento para probarlo, explicó Naruto, haciendo girar su nueva arma varias veces para familiarizarse con ella. ¿Cómo demonios cambió tu espada de forma?, preguntó Karasuba. Mi Kusanagi es un instrumento sagrado de los cielos. Puede hacer muchas cosas, declaró Naruto con grandilocuencia. O si quieres la respuesta técnica, que te jodan, así es. El rostro de Karasuba se transformó en una mirada fulminante y liberó toda la agresión acumulada que se había estado acumulando en ella durante un buen rato, lanzándose hacia él con un golpe brutal. Naruto bloqueó colocando el palo de su Naginata en el camino de su golpe, pero Karasuba lo sorprendió deslizando su espada a lo largo de ella, obligándolo a soltar rápidamente una mano o perder dedos. Desequilibrado y sin familiarizarse con su arma, se vio completamente a la defensiva mientras la Sekirei negra continuaba su ataque. Hashirama apenas tenía familiaridad con este tipo de arma, dejándolo prácticamente solo. Fue suficiente para que pudiera seguir bloqueando mientras se retiraba durante los siguientes minutos. Finalmente, se familiarizó con el manejo del arma lo suficiente como para poder hacer más que simplemente bloquear con el palo. Con una idea, saltó a una de las tres ramas y acosó a Karasuba, que lo perseguía, con ataques cortos de machetazos y puñaladas. El enorme alcance de la asta le impidió contraatacar al instante, y la estrecha raíz del árbol impidió cualquier intento de flanquearlo. Teniendo una idea, Naruto comenzó a girar rápidamente su arma en forma de 8 y avanzó hacia ella. Con el ceño fruncido, Karasuba decidió cortar la rama donde estaban parados en lugar de intentar atacarlo a través de ella. Como ella estaba parada en la parte más cercana al árbol, Naruto se desplomó hacia el suelo, aunque saltó de la rama que caía a una nueva. Karasuba lanzó varias espadas de aire hacia él, las cuales contrarrestó fácilmente con un vórtice de aire creado al girar su Naginata, luciendo divertido. Nunca me vas a etiquetar con uno de esos cuervos pequeños. Karasuba jadeó levemente y se quitó el auri. Hacía un calor infernal en aquella selva. Ya se sentía terriblemente pegajosa bajo la ropa, y toda aquella actividad no la ayudaba a refrescarse. Miró con enojo al rubio, que sonreía con suficiencia, y no parecía cansado ni molesto por el calor. Ni siquiera sudaba. De repente, se le ocurrió una idea al darse cuenta de que las ramas estrechas favorecían su arma, mucho más larga, aunque fuera menos hábil con ella que con una espada. Naruto arqueó las cejas cuando Karasuba cargó justo a la base del árbol en cuya rama se encontraba y lo cortó de un tajo. Cuando saltó a otro árbol, ella también lo cortó. Tras la caída del sexto árbol, que se formó como un claro lleno de árboles gigantescos, Naruto supuso que no dejaría de imitar a un leñador hasta que él se agachara. Con eso en mente, saltó al suelo, mirando fijamente a Karasuba, jadeante y sonriente. Ella se abalanzó sobre él sin previo aviso una vez más, pero él ya lo esperaba y no tuvo problema en bloquearla. Lucharon por el suelo, cuidando bien sus pies y destruyendo rápidamente los enormes troncos de los árboles talados. Karasuba estaba frustrada. Naruto había adquirido destreza con su arma demasiado rápido para su gusto y ahora no tenía problemas para contenerla. Sabía que una Naginata tenía suficientes similitudes con una espada como para que un maestro de una pudiera aprender la otra con mínima dificultad, pero aún así era irritante. Además, el clima la estaba debilitando cada vez más rápido a medida que su cuerpo se sobrecalentaba. Algo, comprendió con irritación, que Naruto probablemente había planeado para obtener ventaja mientras aún no estaba familiarizado con la Naginata. Considerando que la temperatura no parecía afectarla en lo más mínimo, estaba bastante segura de que su suposición era correcta. No es que fuera a decir ni pío sobre sus quejas.
Nada era justo y no se quejaría como una niña llorona por haberla puesto deliberadamente en desventaja. Ya se estaba volviendo más agresivo ahora que se familiarizaba con el funcionamiento de su nueva arma, desafiando sus defensas y obligándola a reaccionar ante él en lugar de al revés. Peor aún, había descubierto cómo incorporar sus artes marciales a sus ataques, asestándole una patada o un puñetazo furtivos cada vez que estaba lo suficientemente cerca. Y entonces, de repente, surgió un problema exasperantemente simple, pero totalmente inesperado, que la afectó aún más. Su cabello, pegajoso por el sudor, le tapaba los ojos y limitaba su visibilidad en medio del swing. Naruto aprovechó al instante su ataque fallido, atrapando su Nodachi en las púas de su Naginata y la giró y tiró en un intento de arrancársela de las manos. Karasuba se recuperó rápidamente de la irritación momentánea, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que su espada quedara atrapada en las púas y se vio obligada a dar un paso adelante o perderla. Sin embargo, Naruto tenía otra opción y la aprovechó. La Sekirei negra se había acercado a sus pies y le asestó un golpe directo que la alcanzaría en el pecho si no lo esquivaba. Incapaz de liberar su espada a tiempo, Karasuba podía soltarla o intentar apartarse. Naturalmente, se apartó, pero esto debilitó aún más su agarre y le dio a Naruto la ventaja necesaria para retorcerle la espada y lanzarla hacia la maleza. Naruto le sonrió y arrojó el Kusanagi contra uno de los árboles caídos, empalándolo allí. Luego, le dedicó a Karasuba un gesto que todos conocían y odiaban. La palma hacia arriba y el gesto de ven a mí. Con el ceño fruncido y jadeando con fuerza, Karasuba adoptó una postura de artes marciales y atacó. Era principalmente espadachín, pero su combate cuerpo a cuerpo era lo suficientemente bueno como para derribar a casi cualquier Sekirei de tipo puño, ya que ninguno tenía un solo dedo. Zenitsu Tsubasa era, de hecho, el único que conocía que podría causarle algún problema. Bueno, también estaba Musubi, pero el despistado número 88 aún no había llegado a ese punto. No significaba nada contra Naruto, quien la destrozaba en un combate cuerpo a cuerpo como si estuviera borracha. Se contenía mucho, pero era evidente que ella no estaba ni cerca de su nivel en este tipo de combate. Todos sus ataques eran desviados y cada pequeño error era aprovechado. Sus defensas eran fácilmente superadas porque no dominaba bien cómo defenderse con los pies, ni atacar con ellos, en realidad. Tras una pelea vergonzosamente corta para Karasuba, su espalda chocó contra un árbol que aún seguía en pie. El árbol la sorprendió cuando la madera se deformó, aferrándose a sus muñecas y levantando sus manos por encima de su cabeza y a los lados. Mientras tanto, Naruto ya se había acercado. «Has vuelto a perder», le dijo con una sonrisa, manteniendo las manos a sus costados, pero sin tocarla. Karasuba simplemente lo fulminó con la mirada. Sabía que él esperaba que lo acusara de hacer trampa. Había hecho trampa, pero no iba a darle la satisfacción de decírselo. Podría haberla abrumado con su velocidad y fuerza, o con un montón de otras cosas, así que no tenía sentido quejarse por haber creado un ambiente que la perjudicaría tanto. «Hueles deliciosa ahora mismo». Ronroneó en su aire y pasó la lengua lentamente por su cuello sudoroso. Karasuba apretó la mandíbula con fuerza para evitar que saliera cualquier sonido de su boca, aunque una serie de exhalaciones ásperas por la nariz aún delataba su emoción, pero no podía hacer nada al respecto. «Me di cuenta de que no me pediste que te quitara las alas cuando lo hice con Ayane», comentó Naruto con indiferencia, sin dejar de lamerle el cuello de vez en cuando. «¿Quieres seguir unida a ese tal Natsuo?» «No, GH». Los dientes de Karasuba chasquearon ligeramente por lo rápido que había cerrado la boca para no gemir la respuesta. «¿Quieres que te libere entonces?», preguntó, agarrándola suavemente, frotándola con las manos y pasando la lengua por el lóbulo de su oreja. Karasuba tuvo que frenar con fuerza sus caderas traidoras para que no intentaran sacudirse hacia él. Jadeó con dificultad durante varios segundos antes de soltar rápidamente un sí y apretar la mandíbula de nuevo. «Está bien entonces». Ella apenas sintió cuando el vínculo débil se rompió, principalmente debido al hecho de que apenas estaba allí en primer lugar, pero también porque Naruto se había presionado contra ella aún más firmemente, dejándola jadeando rápidamente y sintiendo como si la presión en sus entrañas estuviera a punto de estallar en cualquier segundo. «Parece que alguien ya intentó reparar el daño», murmuró Naruto para sí mismo.
Era interesante, porque Minaka no tenía ni idea de esto. Aunque Karasuba oyó su murmullo, no entendió ni una palabra, demasiado absorta en su excitación descontrolada. Ni siquiera notó que sus piernas lo rodeaban por la cintura y lo atraían hacia ella lo más fuerte posible. ¿Querías algo, cuervo pequeño?, preguntó Naruto con dulzura, mirando sus pupilas dilatadas. En lugar de responder, lo abrazó con todas sus fuerzas y lo besó con fuerza. Eso fue la gota que colmó el vaso, haciéndola gritar en su boca e intentar, por reflejo, liberarse de las ataduras para poder arañarlo por la espalda. Si intentaste atacarme ahora mismo, me temo que tendré que decepcionarte. No puedo atacar a ningún Sekirei, le dijo con una leve sonrisa. La cabeza de Karasuba descansaba sobre el árbol detrás de ella mientras respiraba profundamente y lo miraba con ojos desenfocados por unos momentos antes de que volvieran a su cabeza y se desmayara. Vaya, qué sorpresa, se dijo Naruto. No había pensado que la temible Sekirei negra se desmayaría solo por eso, sobre todo porque ni siquiera habían llegado a los preliminares intensos, y mucho menos al plato principal. Había planeado dejarla en suspenso otra vez, pero después de ver lo extrema que había sido, se habría sentido como un auténtico imbécil si lo hubiera hecho. Bueno, más imbécil de lo habitual, al menos. Aunque, pensó, mientras se miraba los pantalones, completamente empapados. Fue realmente tremendo. Karasuba se despertó lentamente, lo cual era extraño en primer lugar ya que normalmente se despertaba instantáneamente. Lo primero que notó fue que se sentía extrañamente tranquila. Estaba acostumbrada a estar tensa todo el tiempo, así que este extraño letargo era nuevo para ella. En ese momento recordó lo sucedido. Había vuelto a pelear con Naruto, él la había preparado para perder y así fue. Luego, él rompió su vínculo con Natsuo, y en ese momento su cuerpo se hartó de sus problemas y dejó de escucharla. Recordaba vagamente que él le había dicho que no podía alabarla después de que ella bajara de su euforía, pero eso no le importaba. No le impediría volver a luchar contra él. Echando un vistazo a su alrededor, Karasuba determinó que estaba en una de las habitaciones vacías del ático y, a juzgar por la oscuridad exterior, todavía era de noche. Otra cosa que notó fue que se sentía limpia en lugar de sudada, lo que significaba que Naruto o alguno de los otros la habían lavado mientras estaba inconsciente. No sabía cómo se sentía al respecto, así que dejó de pensar en ello. Su ropa habitual estaba cuidadosamente doblada sobre la mesa, aparentemente también limpia de sudor, ya que no apestaba, y su espada estaba junto a ella. La espada que Naruto le había hecho. Una hermosa arma que superaba con creces la calidad de su antigua espada. Los pensamientos sobre Naruto trajeron consigo una confusa mezcla de emociones e impresiones. Estaba enojada con él por cómo la había manipulado, haciéndola jadear como una mujer descontrolada que ansiaba ser poseída. Pero también era feliz. Él no era como Miya, quien había dejado la espada a un lado por una escoba y parecía contenta con barrer el porche y fingir que no tenía un mar de sangre en las manos. Él no era como Yume, que parloteaba sobre el amor y sacrificaba su vida para salvar a un pequeño y débil Sekirei. Él siempre estaría ahí, siempre fuerte y dispuesto a darle la batalla que tanto anhelaba. Necesitaba pensar y no podía hacerlo allí, donde ya había tanta gente y él estaría tan cerca. Decidida, se vistió, se ciñó la espada y saltó por la ventana. Tendría que buscar un lugar donde quedarse, pues dudaba que Mei siguiera financiándola, sobre todo después de haber castrado a su presidente hacía poco, pero eso no era un problema. Sabía cuidarse. La mirada dorada y naranja de Naruto era contemplativa mientras observaba a Karasuba saltando a un ritmo pausado por los tejados de la ciudad. Volverás, cuervo pequeño. Las respuestas no están ahí y estás demasiado confundido para encontrarlas tú mismo, murmuró para sí mismo. En realidad era un clon, ya que el original estaba ocupado acurrucándose con su esposa, el afortunado bastardo. Xana se molestaría mucho si se levantara de la cama para mirar a Karasuba y hacer comentarios ominosos sin nadie en particular. Usaba clones con frecuencia para observar la situación en la ciudad y disolver cualquier batalla de Sekirei que encontraran. De vez en cuando, también tenía que matar a alguno, como a Trece Amebane la otra noche.
Ese pequeño gamberro era un completo lunático y su Ashikabi era una chica tan tímida y débil que no era capaz de imponer su autoridad a pesar de que se suponía que ella tenía todo el poder en esa relación. Por todo eso, lo mató y quemó el cuerpo hasta dejarlo en nada, dejando a la chica llorosa para que regresara a casa. Afortunadamente, la situación de Yashima había sido aparentemente única. De lo contrario, ya habría varios Sekirei adicionales en las habitaciones del hotel, aunque sabía que había un par de Ashikabi más que pronto perderían la vida. Los más notables eran los llamados Ashikabi del Este y del Sur, un apodo ridículo donde los haya. Ninguno consideraba a sus Sekirei más que herramientas o coleccionables, respectivamente, pero no los maltrataban activamente. Esto fue una suerte, ya que le permitió actuar con cautela en lugar de arruinar la fiesta al instante y convertirlos en un desastre. Cada uno tenía algunos psicópatas en su grupo de Sekirei con los que tendría que lidiar, pero la situación era estable por ahora y sin Minaka como factor que pudiera arruinarlo todo, se mantendría estable. Minaka solo servía como elemento disuasorio para evitar que fuerzas externas intentaran secuestros. El resto del mundo desconocía que él y Xana estaban allí, ni lo peligrosos que eran Kenbi, así que Minaka aún tenía esa utilidad. Bueno, eso y como fuente de diversión. Lo único en lo que el loco director ejecutivo tenía razón era en que Sekirei debía permanecer dentro de los límites de la ciudad por ahora. Karasuba podría haberse equivocado al suponer que necesitaba que las Sekirei permanecieran en la ciudad, pero sin duda lo facilitaría, por eso había colocado sellos discretos en cada salida que confundirían gravemente a cualquier Sekirei o Ashikabi vinculado y los obligarían a regresar de inmediato. Tal vez fuera astuto, pero no tenía ganas de masacrar a ningún equipo extranjero de búsqueda y captura que quisiera atrapar a una o dos Sekirei. Uzumaki-san. La voz fría y educada lo hizo sonreír levemente. Este se parecía tanto a Kakashi que era ridículo. Solo necesitaba un corte de pelo diferente, una cicatriz sobre el ojo izquierdo y que le reemplazaran el ojo por un Sharingan. Omura le devolvió el saludo. ¿Puedo preguntar qué haces aquí?, preguntó el Sekirei de fuego con cautela, sin sorprenderse demasiado de que su nombre fuera conocido. Solo estoy pendiente de uno de mis proyectos, respondió, señalando a Karasuba, apenas visible a lo lejos. Omura miró fijamente la figura de cabello plateado en la distancia, conteniendo la respiración cuando reconoció el auri del escuadrón disciplinario sobre sus hombros. Karasuba, siseó. Sí, bastante interesante. Más bien un psicópata sediento de sangre, se burló Omura. Mira más allá de la oscuridad y encontrarás una nueva sombra, respondió Naruto siniestramente. ¿Qué?, preguntó Omura, frunciendo el ceño confundido mientras intentaba descifrar esa críptica declaración. Es medianoche y me dan ganas de hacer declaraciones trascendentales, explicó. Entonces, ¿qué? Debajo de su apariencia de psicópata sanguinaria también hay una sádica. Naruto rió disimuladamente ante la pregunta sarcástica. No iba a intentar que Karasuba pareciera cariñosa y accesible porque en realidad no lo era, pero la ignorancia voluntaria rara vez era buena. Pensé que apreciarías su lado sádico, considerando que castró a Minaka hace menos de 6 horas. Tras el gesto instintivo de compasión masculina de Omura, una sonrisa irreprimible se dibujó en su rostro, incluso mientras cuestionaba el suceso. Pero está en el escuadrón disciplinario, ¿por qué haría eso? Estás un poco atrasado, Sparky, ya no hay escuadrón disciplinario. Hoy les quité las alas a Ayane y a Karasuba, y Ayane ya vive conmigo. Karasuba se fue a reflexionar, pero supongo que volverá en unos días, probablemente enfadada y exigiendo respuestas. Omura se quedó atónito, sin palabras, tanto que ni siquiera recordó el apodo. Este tipo, en serio no estaba bromeando. Pero ya basta de eso. ¿Cómo está tu núcleo? Una vez más, Omura quedó completamente desconcertado. Mencionar su pequeño problema, que en realidad era un problema enorme, como si fuera algo de conocimiento público, le causaría ese efecto. ¿Qué sabes de mi núcleo?, preguntó Omura a la defensiva. Matriz de energía inestable, que provoca que tus poderes se descontrolen y la situación está empeorando. Esto se debe a que los ajustadores del MBI manipularon tus genes y el núcleo Sekirei con fines experimentales por orden de Minaka, reveló Naruto con indiferencia. ¿Qué?, gritó Omura, sin saber esa última parte.
No tan alto, la gente está durmiendo, le advirtió Naruto y luego preguntó con desconcierto. ¿Por qué otra razón crees que te estaría pasando esto? Pensé que era porque tenía el poder maldito del fuego, dijo Omura, formando una bola de fuego en su mano. ¿Qué es, retrasado mental? Preguntó Naruto sin rodeos, haciendo que la joven se gire y se sonrojara. ¿Cómo suena eso más lógico que un grupo de científicos chiflados jugando con cosas que no entienden? Me pregunto cómo logras ponerte los pantalones por la mañana si eres tan idiota. De acuerdo, lo entiendo. Espetó Omura, ruborizado, pues no quería que le señalaran más su ingenua estupidez. Además, eso no es fuego maldito, esto es fuego maldito, añadió Naruto, formando una bola de llamas negras de Amaterasu sobre su mano. Omura contempló las llamas increíblemente ardientes como paralizado, pues nunca había visto fuego negro. ¿Tú también puedes controlar el fuego? Soy un dios, puedo hacer casi cualquier cosa. Cierto, un dios, murmuró Omura. Mirad la luna, oh hombres de poca fe. Confundido, Omura obedeció, mirando la luna casi llena. De repente, pareció encenderse y se formó una hendidura oscura en el centro hasta convertirse en el reflejo perfecto del ojo de Naruto. El resto de su rostro no tardó en seguirlo, flotando en el cielo, sonriendo a Omura y desapareciendo segundos después. Esa mirada de sorpresa nunca pasa de moda. Sobre todo porque todo había estado en la cabeza de Omura. Genjutsu para la victoria. Al fin y al cabo, solo era un clon y, de todas formas, ya era un poco tarde para estar provocando tormentas eléctricas tan ruidosas y molestas. Debería volver ya, murmuró el Sekirei de fuego a falta de nada más que decir. Últimamente había tenido muy poco trabajo, algo que sospechaba que era obra de este enigma con cuernos. No olvides decirle a Osume que yo también puedo curar. Omura se sobresaltó de nuevo, sorprendido una vez más por su aparente conocimiento de dónde vivía y sus compañeros de casa. ¿Por qué querrías que le dijera eso específicamente? Preguntó con sospecha. Es un misterio. Naruto se encogió de hombros inútilmente. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my